de longitud de un vector. Longitud. Entonces, para hablar de eso, supongamos lo siguiente. Pensemos en el caso donde estamos en R2, ¿sí? Pensemos en R2. R2. En R2 nosotros tendríamos nuestro eje. Tenemos aquí el eje Y, el eje X, nuestro eje Y. Vamos a poner un vector. Es este vector. Ese es el vector. Pongámosle nombre B. Y lo que queremos es encontrar la magnitud de B. Entonces nosotros sabemos que eso lo hacemos como es el vector estándar. Sería, esto es B sub 1, esta longitud de aquí para acá y esta longitud de aquí para acá es B sub 2. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer para encontrar la longitud de B es agarrar B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Y eso va a ser raíz de eso. Lo que nosotros vamos a denominar la longitud del vector o norma del vector, ¿sí? Esa es la norma del vector. Ahora, este concepto usando el teorema de Pitágoras pierde sentido cuando pasamos a una dimensión mayor que 2, por ejemplo en R3, ¿verdad? En R3 todavía no lo podemos imaginar, que tenemos área y altura, ¿verdad? Pero conforme nosotros pasamos, por ejemplo, piénsenlo en R3. En R3 el problema se complica más, ¿verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si agarramos un vector en R3, ¿verdad? Sería, para poderlo ver, vamos a decir que viene nuestro vector aquí, ¿verdad? Intersecta aquí, vamos a darle una longitud para arriba, así, recordando que esto es X, esto es y esto es Z. Entonces saldría nuestro vector de este punto hacia este punto, y ahora tenemos nuestro vector en 3 dimensiones. ¿Cómo sería la longitud ahí? Entonces nosotros podemos jugar con los triángulos. Por ejemplo, podríamos encontrar esta longitud de aquí para acá usando estas dos, y después con la longitud de esta y la longitud de esta hacemos Pitágoras, ¿verdad? Entonces en R3 todavía lo podemos pensar como hacer Pitágoras 2 veces, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos para hacer el dibujo para R4? Cuarta dimensión. Si se dan cuenta ahí, una interpretación geométrica pierde sentido, que sería R5, R6, R7, R17. Ahí ya no podemos hablar de una interpretación geométrica de esto. Pero es por eso que necesitamos definir nuestra longitud del vector, ¿verdad? Y lo que hacemos es que la vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a decir, si tenemos un vector, sea un vector con componentes, un vector de Rn, o sea, digamos de que P pertenece a Rn, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es un vector que tiene como componentes B sub 1, B sub 2, hasta B sub n, ¿verdad? Entonces definimos la norma del vector o su longitud como la raíz del producto punto del vector por el mismo, ¿sí? Dense cuenta que el producto punto de B con B sería B sub 1 por B sub 1 es B sub 1 al cuadrado más B sub 2 por B sub 2 es B sub 2 al cuadrado más punto más B sub n al cuadrado, y eso es justamente nuestra longitud del vector. Pues hagamos un ejemplo. Tomemos el vector que tiene componentes 3 y 2, ¿no? Y queremos la norma de ese vector. ¿Quién sería la norma de ese vector? Sería 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. Raíz de eso sería raíz de
13. Esa es la longitud del vector, que es un simple Pitágoras. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si nos vamos a valor más grande, por ejemplo, 1, 3 y 4, ¿no? Y queremos la norma de este vector, eso va a ser igual a 1 por 1 es 1, más 3 por 3 son 9, más 4 por 4 16, sería raíz de eso. Entonces sería 16 más 9 más 1, sería la raíz de